Hablamos entonces justamente, ¿no? de todo lo que había significado la semana pasada, el miércoles en particular, la aprobación en el Congreso de la Ley de Bases, no sin la protesta del pueblo en justamente la Plaza de los Congresos y también la represión y posterior detención de más de 30 personas. Para eso justamente nos vamos a comunicar. Ya estamos en realidad en comunicación con Facundo Merlán Rey, integrante del CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que nos va a contar un poco de cómo sigue toda esta situación de los detenidos. Facundo, ¿cómo estás? Acá Gregorio y Matías te saludan. Buenas, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Gracias por el contacto. No, muchas gracias por atendernos. Primero te queríamos consultar cómo sigue, ¿no?, esta situación de los detenidos. Entendíamos que más de, o al menos la mitad de ellos fueron liberados, pero la mitad todavía a día de hoy siguen privados de la libertad. Exactamente, el día viernes en Comodoro Pi, cuando terminaron las indagatorias de todos los detenidos y detenidas que pasaron de la justicia de la ciudad a la justicia federal, nos convocamos derechos humanos y bueno, también estaban los distintos abogados y abogadas que llevan adelante las causas a la espera de una resolución y ahí fue donde nos anoticiamos que de forma bastante arbitraria y con argumentos sumamente vagos y poco claros, la jueza Servini definió brindar la excarcelación a 17 de los detenidos y 16 que continúan detenidos por lo menos hasta mañana. Ya sabemos que hay también un pedido del fiscal Stornelli de eh, revocar la excarcelación de 14 de los 17 que fueron liberados, pero bueno, todavía tampoco la Cámara resolvió sobre eso, así que por el momento tenemos 17 personas en libertad y 16 que continúan detenidas y que fueron distribuidas en el penal de Seiza, el penal de Marcos Paz y el penal de Devoto. Buen día, acá Matías te saluda. ¿Bajo qué argumentos siguen esos, la mitad de los que quedan detenidos privados de su libertad? No, no, como te decía, fueron muy laxos Mm. digamos, el discurso que viene habiendo por parte del gobierno respecto de la criminalización de la protesta y el intentar crear un relato de terrorismo, golpe de Estado y demás, eso por parte del pedido del fiscal Stornelli, y la jueza no dio mayores argumentos más que la continuidad de la investigación respecto de lo que se presenta en cada una de las causas e incluso en alguno de los pedidos del fiscal. Por eso a nosotros nos parece sumamente arbitrario. Pareciera más bien una especie de negociación entre la justicia y el gobierno de liberar a la mitad, porque aparte justamente es muy particular, digamos, de 33, 17 salen Mm. y 16 no, como si hubiesen tirado la moneda. Entonces, en ese sentido, bueno, es que nosotros venimos reclamando. Hoy se va a hacer una conferencia de prensa a las 11:30 en el CERPAJ, entre organismos de derechos humanos, distintas organizaciones sociales también y familiares de las personas, tanto que continúan detenidas como aquellas que fueron liberadas, que apoyan el reclamo, por supuesto, de libertad por quienes aún siguen. Y bueno, ahí vamos a reclamar que cese esta situación porque a las claras lo que hay es un intento del gobierno a través de los chicos y Mm. las chicas que fueron detenidas el miércoles a generar una sensación de amedrentamiento y de terror en el pueblo para que no se movilice. Ujú. Y hablaste de lo que había pedido el fiscal, ¿no?, que revoquen la excarcelación. Ahí también, desde un punto de vista jurídico, ¿hay algún tipo de asidero o sigue siendo simplemente un poco este amedrentamiento que estamos viendo? No, no, es 100% esto último que mencionás. Mm. Nosotros pudimos acceder la semana pasada al pedido del fiscal de la prisión, o sea, no resolvió. Facundo, Y perdón, ahí bueno, ¿podés repetir lo último que te perdimos un poquitito? sí, no, decía que de la misma manera que el fiscal Stornelli la semana pasada pidió cambiar la carátula de las causas y la prisión preventiva, que es algo sobre lo que la jueza todavía no resolvió, tiene 10 días. Mm. eh, Esos mismos argumentos que Stornelli utiliza en ese pedido son los que utilizó en la apelación a la Cámara para
que vuelvan a encarcelar a 14 de las 17 personas que salieron detenidas. En ese desarrollo lo que hace Stornelli básicamente es citar el tuit y el comunicado que sacó el gobierno nacional el miércoles a la noche. O sea, no hay ningún argumento jurídico o citas muy vagas a elementos que tengan que ver con artículos del Código Penal o constitucionales. En ese sentido es más que nada, como te decía, la construcción de un relato político para criminalizar la protesta social y generar una actual que no existe respecto a un golpe de Estado, cuando en realidad lo que vimos el miércoles fue una movilización en contra de una ley que básicamente destruye el país y pone en riesgo el futuro de todos nosotros. Me interesa profundizar en esto porque recién mencionabas que esto era parte también de una negociación del gobierno o tenían esa hipótesis del gobierno con la justicia, y un poco desde Correpi también cómo vienen viendo el modus operandi que tiene el gobierno nacional en toda movilización o protesta, porque hemos visto esta última, pero no es de ahora, sino en estos 6 meses de gobierno tiene un formato de avanzar en contra de toda movilización. ¿Qué vienen viendo desde Correpi en ese sentido del gobierno, de cómo hace uso de sus fuerzas de seguridad? Bueno, ahí hay varias puntas, me parece, para pensar esto. Por un lado, el miércoles lo que vimos fue una avanzada, digamos, que se subieron unos cuantos escalones respecto de lo que el gobierno venía haciendo. Habíamos visto la represión durante las movilizaciones contra esta misma ley a principio de año. Ya habíamos visto previamente, apenas el gobierno asumió, la aplicación de ese famoso protocolo para el 20 de diciembre también. Se sucedieron una serie de hechos represivos durante estos primeros meses, pero el miércoles sin duda hubo una escalada que nos recordó a otro tipo de hechos, digamos, de esta brutalidad, como podemos mencionar las represiones en Jujuy el año pasado, sí, o las represiones durante la reforma previsional del macrismo, o en las marchas por Santiago Maldonado. Entonces, en ese sentido, hay una escalada clarísima del gobierno de avanzar con la represión, pero que se suscribe también, me parece, en toda la construcción del relato que arrancó, te diría incluso antes de la marcha, cuando Milei sale en algunos medios de comunicación a decir que le querían tirar un muerto. Después de la movilización, el primer comunicado que habla de terrorismo y golpe de Estado, eso en un tuit. Después sale un comunicado más grande reconociendo el accionar de las fuerzas represivas, y después sale el pedido de Stornelli, que se agarra de estos textos para justificar lo que sería la pata judicial de la parte represiva, ¿no? Primero te detienen y te hacen pasar horribles, como lo que le tocó vivir a muchos de los detenidos durante estos días, en el sentido de las condiciones de detención y el trato que reciben, que obviamente eso tiene una orientación aleccionadora. Y después, por otro lado, también ese intento de amedrentar se da a través de la pata judicial a muchísima gente en una angustia de no saber cuál va a ser su situación procesal y cuál va a ser su situación en condición de detenida. Y a eso se le suma que, bueno, todo esto se da en un marco donde todavía, por lo menos desde la Constitución, hay ciertas garantías que no están siendo respetadas. Estamos en un estado de excepción clarísimo, sin que se respeten esas garantías, pero que además próximamente, una vez que se termine el debate de la ley en el Congreso, que los enviaron Bullrich, Petri, Cunha y Varona, que lo que hacen... Facundo, ¿podés repetir eso último que justo se cortó cuando se termine esta discusión, sí, decías, del Congreso? Cuando se termine esta discusión, vamos a estar discutiendo 5 proyectos de ley que ya están en comisión, que enviaron Petri, Cunha, Varona y Bullrich, que básicamente lo que hacen es legalizar un montón de prácticas que ya existen, que tienen que ver con el gatillo fácil, lo que es la protesta, empeorar y
endurecer lo que son las penas a las carátulas que se utilizan típicamente cuando te detienen una marcha, que son atentado de resistencia a la autoridad, volviéndolas por un lado escarcelable, lo que generaría que las personas detenidas tengan que esperar el juicio o la resolución de su situación en prisión, y por otro lado, en el caso de que la resolución sea negativa, establece penas que no tienen ningún sentido. Digamos, si te agarran en una movilización, como le pasó a cualquiera de estos chicos hoy, y que la justicia te declare culpable y te tengas que comer 6 años adentro, es realmente una locura. Sí, avalar por ley lo que ya viene haciendo el gobierno, como decías. Exacto. Bueno, Facundo, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos también esto que nos traes último de cómo avancen estas leyes que manda el Congreso y en todo caso tendremos otra comunicación para conversar. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, la verdad que es muy importante. Hoy en día es prioridad que todos y todas hagamos un solo reclamo en función de la liberación de los compañeros y las compañeras detenidas, y después sigamos de cerca esto último que estábamos conversando, porque realmente esto pareciera que recién empieza y que solo apunta a empeorar. Así es. Hasta luego, Facundo, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí pasaba Facundo Merlán Rey, parte de Correpi, esta coordinadora que están... contra la represión policial e institucional. Ahí les va a quedar el recorte si se sumaron en los últimos minutos para que después escuchen. Siendo las 10:55, vamos a un temita y tanda y le metemos derecho para ya arrancar la segunda hora, que nos vamos a meter un poco en el panorama internacional.